Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Versículos del 97 al 104. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión lo sigue leyendo la hermana Diana. En esta ocasión ha leído los versículos del Salmo 119, del versículo 97 al versículo número 104. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del Salmo. Y en esta ocasión vamos a cantar un himno que se llama Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 119, en el versículo número 97, y vamos a hacer hasta el 104. En esta ocasión, la exposición del Salmo, le he decidido poner el título ¿Amas a Dios de verdad? Cuando usted se enamoró platónicamente o de alguna forma, ¿qué hacía? Hablaba de la persona que amaba. Pensaba todo el día, no veía la hora de hablar con esas personas, era la hora que quería que llegara usted, escuchar la voz de la persona. Quizá pensaba pajaritos, soñaba del amor, quería escuchar todo el tiempo la palabra de esa persona. ¿O no es así? ¿O no nos pasó así a veces alguna vez? ¿Bien o mal no fue así? No, con usted no quería hablar. ¿Cuánto quería hablar? 5 minutitos, nada más y no me molestes. No, sea sincero, amado, somos seres humanos. Quería hablar mucho tiempo con la persona. Estaba enamorada de la persona, bien o mal. Y estamos hablando quizá antes de ser cristiano, después de ser cristiano. Pero usted tenía una relación amorosa. Quería escuchar, tanto sea verbalmente o por teléfono, pero usted quería saber, se levantaba, lo primero que hacía, ¿qué era? Pensaba en la persona, se iba a acostar, Señor, que la persona que estoy bendiciendo, estaba todo el tiempo. Amados, vivimos en una época donde las personas dicen que aman a Dios. Yo cuando leo Apocalipsis en la iglesia de Efeso, donde el Señor le dice a una iglesia que había fundado Pablo y había dejado al pastor Timoteo,
Y al final de todo el Señor Jesucristo le dice, has perdido tu primer amor. Amado, esa iglesia fue fundada por Pablo, escucharon la voz de Pablo, las cartas de Pablo, la carta a los Efesios, al pastor Timoteo, muriendo por esa iglesia según la historia. Y aún así esa iglesia se transformó, vamos a decir, en una iglesia de métodos, de quizá muchas actividades, pero fue perdiendo el amor por la palabra del Señor. Así que el salmista, fíjese cómo empieza diciendo hoy, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amado, este salmista había desarrollado una comunión con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la meditación de la palabra de Dios, y no solo la meditación de la palabra de Dios, sino que él reflexionaba sobre la palabra de Dios y ¿qué hacía? Él obedecía la palabra de Dios y no solo eso, la aplicaba en todas sus áreas de su vida por medio del conocimiento y la sabiduría. Dios lo había hecho más sabio que otras personas. Entonces esto, amado, es una expresión, podríamos decir, es un suspiro sincero del salmista por la palabra de Dios. Cuando usted pensaba en esa persona, o piensa en esa persona, no, a veces uno hace y tiene pajarito, no sé qué en la cabeza, o tiene, ¿cómo le dicen? Lombricitas en el estómago, algo así. Mariposa, algo, lombricitas, bueno, algo de eso. Lombrices tenemos todos. Bueno, mariposita, ¿no? Y se pone a pensar usted ahí, me quiere, no me quiere, y todas esas cosas que hace supuestamente el amor romántico. Pero fíjese, esto es un amor sincero. Todo el día. Cuando usted estaba enamorado, ¿qué hacía? Meditaba, pensaba en esa persona. Fíjese el amor de este salmista. Todo el día es ella mi meditación. Este es un hombre no enamorado de la palabra de Dios, de esto, de la hoja, sino de aquel que nos escribió. Imagínense, Dios nos ama tanto, amado, que no has dejado su palabra escrita. De verdad, de cuánto nos ama, del sacrificio que ha hecho por nosotros al enviar a su Hijo amado. Entonces, ¿cómo yo no puedo entender cómo muchas personas dicen que aman a Dios? Como Spurgeon decía, dice, su Biblia tiene tanto polvo que con el dedo usted podría escribir la palabra condenación. ¿Cómo Cristo se puede formar en usted si ni siquiera abre la Biblia en la semana? Entonces, ¿por qué se engaña? ¿Por qué se dice que es cristiano? ¿Por qué se dice que es cristiana? Cuando usted está enamorado, todo el tiempo quería escuchar la palabra. Cuando usted está enamorado, quiere escuchar, quiere saber de esa persona. Pero usted dice que ama a Dios. Mire, le voy a ser sincero, usted no ama a Dios, porque dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y entonces, amar a Dios es amar a su palabra, amados. Están unidas. Entonces, el resultado de la meditación del salmista. Él ha adquirido conocimiento, él ha adquirido sabiduría por medio de un estudio concienzudo de la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo número 13, el mismo Salmo 119, estamos ahí, y en el versículo número 13, fíjese lo que dice. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Fíjese, él continuamente con los labios, o sea, leyendo la palabra, él estudiaba y contaba todos esos juicios. Continuamente estaba, ¿qué cosa? En la palabra, perdón, el Salmo 119, 113, leí el 13, ¿no? ¿Sí? Me están diciendo, me equivoqué, creo. No, 13, yo le vi el 113, no el 113. Los pensamientos. Es así, Salmo 119, versículo número 113, algo no me estaba cerrando. Salmo 119, versículo número 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Fíjese, otra vez en el versículo 113 dice que ama la ley. En el 127, ahí en el 127 también dice,
Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Fíjese, póngase a pensar, el oro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale un quilate de oro, un gramito? ¿Cuánto vale? No, un montón de plata, ¿no? Imagínese si tendría que elegir usted entre todo el oro y la palabra de Dios. Amado, yo no sé por qué muchos están pensando, porque esto no hay nada que pensar, amado, esas cosas se corrompen, se pierden. Yo ayer meditaba a la noche pensando en ciertas personas, digo, tienen 60, 60 y pico de años, van para acá, vienen allá, como que si fueran a vivir toda la vida. Parecía que como que tuvieran comprado con su dinero. No, amado, el Salmo 49 que dice, ¿con qué comprará el rico su rescate en ese día? Nosotros no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos de verdad que es la palabra de Dios, amado. El salmista lo muestra vez tras vez en el 163, también de Salmo 119, 163, y vuelve a repetir algo parecido. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Salmo 119, versículo 163. Él expresa continuamente esta expresión de enamoramiento y amor por la palabra. ¿Usted nunca le escribió una cartita de amor? Bueno, si usted escribió una cartita de amor, tanto sea inconverso o cristiana, me supongo que en esa época, si era un amor platónico, estaba enamorada, usted miraba la carta, o no la tenían en algún lugar ahí apartada, nadie que se la toque, era algo precioso, un tesoro de usted. Bueno, amado, esto para mí es un tesoro, es algo que yo amo, es la carta de mi Padre que me ha dejado a mí, las palabras del Señor Jesucristo. Entonces tiene un tesoro, de verdad que yo no lo vendería por nada. Pero el Señor Jesucristo en Mateo 15, versículo 8 dijo esto: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas personas honran al Señor por la boca? ¡Ah, sí, amo al Señor yo! Pero no quieren saber nada con la palabra. ¿Qué es ese amor? Un amor sentimental, no sé qué es. Porque el amor de verdad, un amor verdadero es amar la palabra de Dios y obedecerla. El profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, dice lo siguiente. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es una tradición aprendida de memoria. O sea, el culto con que le honraban a él era algo que habían aprendido de memoria. Quizá lo escuchaban vez tras vez, sermón tras sermón, el servicio de adoración pública. Lo vieron, escucharon de papá, lo escucharon de mamá, lo escucharon del pastor, lo escucharon del cabeza de la familia. Pero no lo tenían en el corazón, le honraban solamente, o sea, de la boca para afuera. Fíjese, amar al Señor implica una relación íntima. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, el Señor dice a ciertas personas que le conocían y decían dos veces, Señor, Señor. Y el Señor le dice que no los conocía, la palabra es ginosco. Alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Maldad es anomia, es contra la ley. Eso es maldad. Es a contra. Nomo, o sea, de ley, nomia, es contra la ley. No, en tu nombre echamos muchos demonios. Cuántas obras que hicimos. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre aquello. No os conozco, dirá el Señor. Ninguna relación tenían. ¿Cómo puede decir que le ama a una persona si usted por un ser mundano sabe qué le gusta comer, sabe qué ropa que le gusta, qué películas le gusta? Todo se sabe de un cantante, pero no sabe los atributos de Dios, qué le gusta a Dios, cuál es la santidad de Dios. No le importa nada de Dios. Ah, pero dice con su boca que es cristiano y cristiana. No se engañe, usted no ama a Dios. No lo ama. Y no es amado por Dios tampoco. Porque aquel que ama al mundo dice que el amor de Dios no está en él.
Quizás a usted le resulte duro esto que le estoy diciendo, pero es preferible que le resulte duro ahora y no en el día del juicio. Sé que esto es lo que voy a decir, es piedrita en el zapato para muchas personas. Así que apelo a aquellos que son cristianos o son ovejas de verdad. Vivimos en una época, amados, donde una vez se puso una Biblia y se predicó, hoy se pone en maquinita como, no sé si se dice así, notebook se dicen, o tablet creo que le llaman. Ah, pero no lo toques a esos, no lo podés decir nada, porque si le decís algo se molestan. ¿Sabe lo que a mí más me molesta? De verdad, que son iglesias reformadas. Gente de verdad, mire, los verdaderos ministros, como discurso de mis estudiantes, Charles Spurgeon, otros amados, esto se perdió. Esto no se está grabando, ¿no? Esto se perdió. ¿Sabe lo que es exegesis? ¿Sabe cómo preparar un mensaje homilítico? ¿Sabe lo que es hermenéutica? 1924, casi 100 años, va a tener el año que viene. Todas estas materias se han cambiado por, ¿cómo que se dice ese botoncito que está en el centro grande? La quedita. Sí, es el rey para entrar en el Google y ya está, tengo el sermón ahí. Amado, todas esas cosas, yo sé que para ustedes le debe molestar esto. El pastor es viejo, anda con esta cosa que la letra que mata. Mire, y usted va a decir, está pecando de orgulloso. No se está grabando. Mire. ¿Usted cree que eso sucedió con una tablet? No, amados. Fueron horas con el Señor. Con mi amado. Ya no existe más eso. Hay vagos, hay vagos que le enseñan a otros vagos a que no hagan esto. Porque es más fácil hacer así. Y no los vaya a tocar, no les vaya a decir nada. Porque Dios le permite eso. Sí, puede ser que Dios le permite, de verdad. Pero ¿cómo una persona va a ser guiada por el Espíritu de Dios? Cuando la palabra dice que estos son tesoros que el hombre de Dios debe escudriñar, debe buscar, anotar, como hacía Spurgeon. Spurgeon anotaba sus sermones, vivía tiempo hasta elaborar un sermón, estaba con el Señor todo el tiempo. Caminaba y él meditaba, sí Señor, es así. Hoy vivimos una época, no sé de qué es esto de verdad. Yo a veces me pongo a pensar, ¿hasta cuándo, Señor, esto? Su pueblo va pereciendo de cada vez más y más. Y cuando usted venga directo dice, hallaré fe. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿En qué se basa la fe? En oír la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Profundizar en la palabra de Dios. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Así es. Ya no tengo tiempo para leer la Biblia. Bueno, estudie lo que pueda y medite en ella. Medite, piense, pero no cree, porque ¿sabe qué pasa? Esto está activo el cerebro. Cuando usted se acostumbra a algo así, usted no ejercita el cerebro, el espíritu, no medita, todo es fácil, es todo de microondas, de verdad, las iglesias. Quizás haya hombres de verdad que tengan un corazón sincero, amados con eso, pero de verdad usted no le está enseñando al pueblo de Dios a que busque, a que escudriñe. Baja una cosa que está ahí. ¿Qué sabe si ese hombre se equivocó con ese sermón? Somos falibles nosotros. Usted es responsable de buscar. Usted puede apretar algo así, bajó algo y el hombre subió algo y no sabe. Quizá tuvo una buena intención. Usted repite como un loro lo que otro escribió. No, tiene que meditar, tiene que estudiar. Marque así una Biblia.
estudie, busque los versículos, a ver si coinciden, utilice por lo menos la analogía de la fe, la luz, los textos más... No, todo es muy fácil, amados. Todo es muy fácil. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Fíjese lo que dice. Y para que vea, amados, que uno no es el único. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios. ¿Qué cosa? Que guardemos sus mandamientos, no son gravosos. Amados, para muchos la palabra de Dios es gravosa, es pesada. Pero ¿cómo pueden decir amo a Dios cuando no aman la palabra de Dios? Para ellos es gravoso. No tengo tiempo. Para el videojuego hay tiempo. Para salir al mundo hay tiempo. Para las amistades con los familiares hay tiempo. Para el trabajo hay tiempo. Espero que se haya puesto a cuenta con Dios en el día que le venga a pedir cuentas. Porque ahí se le va a acabar el tiempo, de verdad. No se trata como un arminiano que una vez me dijo, cuando leí el tratado, y dijo, sí, ya lo voy a leer. Digo, ¿cuándo? No es cuando el tiempo por morir. Ignorancia se tienen que llamar. Creen que Dios es, en el último momento, cuando tengo tiempo, le voy a dedicar algo a Dios. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Vez tras vez lo vemos en la Biblia, amado, en 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 y 5 también vemos esa relación íntima que tenía, Señor, los salmistas o los apóstoles con el Señor. 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 y 5. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 5. Y en esto sabemos que le conocemos. ¿Usted cree que le conoce a Dios? Conocer a Dios significa ginosco, significa tener una relación con Dios. Si yo le conozco, bueno, dice así, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero por esto sabemos que estamos en él. Yo me acuerdo de un pastor muy conocido que recién estaba ahí en la tele, que estaba ahí, estaba con una Biblia. Dijo algo muy sabio hace mucho. Dijo algo como, hay cristianos vagos, dijo, algo así. Yo dije, es verdad. Pasa que si lo dice uno, no tienen el mismo peso. Porque acá el peso depende vamos a decir, de la persona. Porque esto no tiene más peso para algunos. Acá tiene peso, lamentablemente lo digo, entre nosotros, porque todos tenemos la misma gracia del Señor. Pero lamentablemente tiene peso las palabras y son reconocidos. Pero él dijo, vagos. Esos son. Muy bien, vagos, dijo. Eso es. Vagos son. Vagos de la palabra. De verdad. No les gusta la palabra de Dios. Pero quieren estar con aquel que de verdad mandó la palabra de Dios. Yo no lo entiendo. ¿Para qué quieren ir al cielo? De verdad. El salmista vemos de acá en adelante que sigue diciendo en el Salmo número 119. Más me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Fíjese, él había tenido sabiduría por medio de este conocimiento para ser sabio. Cuando vengan los problemas, vengan los sufrimientos, vengan los pecados, ¿con qué sabiduría usted lo va a enfrentar si nunca abre la palabra de Dios? ¿Cómo va a saber eso? ¿Cuál es el temor del Señor? Proverbio 1, versículo 7. El temor de Dios, el principio de sabiduría es el temor de Dios, y el 8.13 es aborrecer el mal. ¿Cómo va a lograr eso? De verdad. Y si no lo tiene, ¿por qué no hace con lo que dice Santiago?
pida sabiduría. El cual hará abundantemente y sin reproche. Exactamente, gracias. Amados, estos son los beneficios que se tiene por estar estudiando la palabra de Dios. Fíjese el versículo número 100. Más que los viejos he entendido, porque me he guardado tus mandamientos. Escuche, tengo una historia para contarle. A mí me gustan las historias, no sé usted. El pastor Jane Montgomery Boyce contó una historia una vez de la vida del pastor, o de la vida del pastor de Harry Ironside. Era un pastor y autor y un comentarista de la Biblia. Y él estaba contando que Ironside, este pastor, una vez fue a visitar, vamos a decir, a un hombre que estaba al borde de la muerte. Estaba muriendo, ya lo último. Y él fue con su Biblia. Este hombre estaba muriendo de algo que se conocía como tuberculosis. El hombre estaba casi muerto. Casi no podía hablar. Estaba en lo último. Y él se acercó, fue el pastor Ironside con su Biblia a ir a hablarle. Y se sentó y empezó a hablar con este hombre. Y el moribundo le pregunta, así apenas podía abrir su boca, y le dice: joven, ¿me estás tratando de predicar a Cristo? Y él le respondió que sí. ¿Es así? Dice, ¿quieres predicarme de Cristo? Y él le dijo que sí. Y el hombre le respondió: bueno, siéntate y hablemos juntos acerca de la palabra de Dios. Entonces, el relato está contando James Montgomery Boyce sobre el pastor de Henry Ironside. Dice: entonces el hombre abrió su Biblia y habló con Ironside hasta que se le acabaron las fuerzas. Compartió ideas de la Biblia que Ironside, o sea el pastor, no había apreciado ni visto antes. Ironside quedó atónito y le preguntó: hombre, ¿de dónde sacaste estas cosas? ¿Puedes decirme dónde puedo encontrar un libro que me las revele? Él la quería comprar. ¿Dónde compraste esos libros para que yo pueda aprender como pastor? Eso era lo que está diciendo él. ¿Los sostuviste en el seminario o en la universidad? Y el anciano, o sea, el hombre que estaba respondiendo, dice: mi querido joven, aprendí estas cosas de rodillas en el piso de barro, en una pequeña y pobre cabaña en el norte de Irlanda. Allí, con mi Biblia abierta frente a mí, solía arrodillarme durante horas y pedirle al Espíritu de Dios que revelara a Cristo a mi alma y abriera la palabra a mi corazón. Me enseñó más de rodillas en ese piso de barro de lo que nunca podría haber aprendido en todos los seminarios o universidades del mundo. Amados, así existieron muchos hombres de verdad, sin credenciales educativas, eclesiásticas, de verdad, como usted se va a sorprender. Charles Haddon Spurgeon, Martin Lloyd Jones, Hudson Taylor y este servidor que le habla. Hombres que de verdad no tienen credenciales avaladas por esas grandes autoridades eclesiásticas. Y por si me faltara y me hubiera quedado corto, John Bunyan, que John Owen iba a escuchar, que le decía: ¿cómo vas a escuchar a ese hombre ojalatero? Y le decía: porque este hombre puede hablar al corazón. Hombres del vulgo, hombres sin letras, como Hechos capítulo 4, versículo 13,
¿Cómo pueden estar hablando este hombre, Pedro, un pescador y pecador también? Hombre sin letras, al Señor Jesucristo. ¿A dónde aprendió este? También ha usado hombres como Pablo, por supuesto, que conocía, pero hubo humillarlo. Hubo hombres también con mucha educación también y mucho conocimiento, como Daniel en la Biblia y otros más letrados. Pero todo provenía del poder de esa comunión estar con el Señor. Pero hoy se ha sacado esto, amado. Y si uno dice, no, la tecnología, está viejo el pastor. Amados, acá está todo lo que necesitamos nosotros, de verdad. Si usted no ama, no esta hoja, si usted no ama lo que está ahí, porque estos son espíritu y vida. Dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que esto es tepteneuto, esto es el soplo de Dios. Es la palabra inspirada de Dios. ¿Cómo no va a amar? Usted amaba una palabra de un vil pecador que le hablaba, estaba enamorado. No va a hablar de la palabra de Dios, amar esto. Donde Él le dice que le ama por su Hijo, que entregó su vida en la cruz y aún así con los pecados que seguimos cometiendo nos sigue perdonando y nos sigue amando. Fíjese, por eso dice el salmista, he aprendido más que los ancianos. En una parte yo no me acuerdo si Pablo le dice a Timoteo que nadie lo menospreciara a él. Me acuerdo, no sé si le dice porque que nadie lo menospreciara en su juventud. Yo no me acuerdo si lo anoté acá. Creo que lo anoté por acá, 1 Timoteo capítulo 1, donde le dice que nadie menospreciara su juventud, sino que él fuera ejemplo en conducta. Pero ¿qué significa, amado? Por eso que el conocer la palabra de Dios, amado, no sirve de nada si no hay una relación con el Señor. Versículo 9, fíjese, volvamos un poquito más para atrás, en el 98, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Fíjese, vez tras vez, Él muestra que la palabra, los mandamientos, están con Él todo el tiempo. No es un ratito, todo el tiempo. Me has hecho, fíjese en el versículo 28, me has hecho más sabio que mis enemigos. Entonces, ¿qué sabe? Él sabe que es Dios mismo el que obra. Me has hecho. No es que yo me hice por estudiar Biblia. Yo no me hago por estudiar Biblia. Es el Espíritu de Dios el que utiliza y toma lo suyo, la palabra de Dios, para hacerme o formar a Cristo dentro mío. Pero si yo no estudio esto de verdad, el Espíritu Santo no va a formar a Cristo dentro de nosotros. Me has hecho. La obra es de Dios siempre. La palabra de Dios nunca está separada de Dios. El Espíritu Santo nunca está separada de su palabra, que Él mismo inspiró. Entonces, como por ahí inventan cosas, mandamientos de hombre, cosas, entretenimientos y cosas así, amados. Usted tiene que tener una comunión con el Espíritu Santo. Sus estudios aparte de la Biblia. Y congregarse, por supuesto, también. Pero nunca está la palabra separada de Dios mismo. Nosotros no adoramos, no idolatramos el libro este. Pero sí aquel, al Dios que nos dio este libro, esta palabra. Debemos aprender a amar la palabra de Dios. Porque es por medio de la palabra de Dios que tenemos una una comunión, y una comunicación con Dios también. ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere si yo no leo la palabra? Entonces, Dios mismo es el que nos dio esto. Y, amado, ¿cómo tuvo vida usted? No fue, aunque sea un texto que usted leyó y el Espíritu Santo aplicó y lo hizo volver en sí. No fue por medio de los mandamientos de Dios, la ley, que usted lo confrontó con sus pecados. No fue por la palabra de Dios que día a día se sigue examinando y se sigue viendo que todavía no ha logrado ser lo que tiene que ser. Pero no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿De verdad ama a Dios?
que es porque es por medio de ella que el Señor nos habla, es por medio de ella que nos disciplina, es por medio de ella que nos administra a nosotros y nos cuida, amados. Entonces, ¿de dónde viene? Fíjese el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Quién es el que produce el querer y el hacer por su propia voluntad? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no es el Espíritu Santo que pone ese amor? ¿Quién puso ese amor por esa persona que usted tenía, como era, mariposita en su panza y cosas así en la cabeza? ¿Quién era? Bueno, es el Espíritu Santo que pone ese amor dentro de nosotros, amados. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 3. Para aquellos pastores modernos y vamos a decir y pseudo cristianos de la tecnología de hoy. Fíjese, aquellos hombres que vivían en la presencia de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, escuche si usted es un pastor, por favor. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Y ve, escuche, y habla a la casa de Israel. Una vez que ha comido esto, se ha devorado esto, entonces usted puede ir a predicar. Ah, no, pero es más fácil con la notebook, Mire, yo le voy a decir algo. Vaya a jugar a la bolita, vaya, y si le molesta, le molesta. Pero no se pare acá atrás, por favor, no se pare acá. No le enseñe al pueblo de Dios a ser vago. Y usted si es un cristiano, huya de ese lugar. Huya de ese lugar, métase en su casa, abre su Biblia. Señor, enséñeme como este hombre que estaba ahí a estudiar la palabra. Porque así el Señor así me enseñó a mí también. Y no digo que tiene que ser así, pero si no encuentra una iglesia sana y bien constituida, con un hombre o un ministro que sea apto para enseñar, que no sea un neófito, que tenga una comunión con Dios, váyase. Por más que diga, cuánto conocimiento que tiene. No, tiene conocimiento porque lo mismo usted lo puede tener, métase en la nube y aprieta así. Yo voy a repetir como un maestro esto de seculares de acá, de matemática. No hay comunión ahí, amado. No comieron el rollo. Si le molesta, me alegro, porque por lo menos le fui sal en la sangre, en la carne. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca. ¿Por qué abrí mi boca? Porque lo que tengo que decir mañana. Por lo tanto creí, por lo tanto hablé. Por eso hay cobardes que no abren su boca. Se murieron todos los profetas eso. No hablo de estos profetas falsos. Hablo de los que estudian la palabra de Dios. Dice, así dice Dios en tan versículo. Pateele esa tablet, esa notebook, ahí vas a ver que quedan así. No tengo el PowerPoint. Dice. Esto lo tienen que tener acá en el corazón, lo tienen que tener en la mente para poder hablar. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a este pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Amados, cuando fue Ezequiel, si no me equivoco, ustedes corríjanme, fue Ezequiel, ¿acaso no fue él lo que el Señor le dice, entra y que mirara ahí adentro? En el templo. ¿Y acaso no era el pueblo de Dios, amado? Eran los sacerdotes fornicando. Ezequiel hacía así la cabeza. Se volvía, ¿cómo decía? Las mujeres ahí. Era todo un desastre. No era el pueblo, eran lo mismo. Y porque no comieron el rollo, no le importaba. Hacían lo que bien le parecía a cada uno, amados. Por eso Dios dio que su palabra. Por eso desde el principio cuando el Señor dijo, haz esto y vivirás. Vino alguien, dijo, que cuando tenga que ir a 2 de Corintios capítulo 11, ¿sabe a quién engañó Satanás, no? A la mujer, a Eva. 2 de Corintios capítulo 11, o Génesis, ¿qué le dijo? ¿Cómo que Dios
Así es, muchos de los predicadores. ¿A quién engañó? Bueno, engañó a Eva. ¿Qué es Eva? ¿Qué es la iglesia? La iglesia, amado, es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo no se puede dejar engañar. Por eso Pablo a Timoteo andan por ahí a muchos seduciendo a mujeres incautas que no saben. Se dicen maestros por ahí con notebook. Esas mujeres deseosas de aprender caen en las redes de estos chantas. No, un hombre que tiene la palabra de Dios. Fíjese lo que dice en Apocalipsis. Versículo número 10, capítulo número 10, capítulo número 10, versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano, dice Juan, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre. Y él me dijo, es necesario que, otra vez escuché, profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué? Dulce. Amado, la palabra es dulce a nosotros. Es más dulce que la miel. Pero ¿por qué le sabió amarga a él? Porque él veía los juicios que iban a venir sobre los pueblos y naciones, amado. Eso le amargaba a él. De las personas que de verdad no quieren saber nada con Dios. A nosotros no es dulce la palabra de Dios. No se trata, amado, fíjese, siguiendo más adelante por cuestiones de tiempo, que ya me estoy alargando, pero no se trata, amado, de tener muchos años, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. En el versículo en el 100. No es la edad, no es el intelecto, no es la persona lo que importa, sino que una persona que ama y obedece la palabra de Dios. Eso es. No se trata de personas... Amado, la edad no da sabiduría, no da conocimiento. ¿Cuántas personas ustedes conocen con mucha edad y de verdad hay personas que de verdad no tienen? No aman la palabra de Dios, personas que no son sabias. No se trata de un conocimiento acumulado. Se trata de aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Eso es sabiduría. Una persona sabia no es que, hablo bien. No, es una persona sabia que usted le ve, es que aquello que ha conocido en sus pecados, ha cambiado y ha aplicado eso a su vida. Eso es una persona que tiene comunión con el Señor. No somos sabios por nuestra propia sabiduría, amado, sino por la sabiduría que nos da Dios a nosotros, la sabiduría que nos da por su Santo Espíritu, por su Santa Palabra. Por eso dice el salmista que él amaba la palabra de Dios. Tenía una relación. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. ¿Ve? Una persona íntegra no se trata de una persona que le amo a Dios. No, amado, no se trata de tiro besitos emocionales a Dios. No, amado, Dios pone, como dice el Salmo allá, Dios pone su vista sobre ¿qué? Sobre aquellos que son íntegros. Toda la palabra, no un poquito, doctrina secundaria, este sí, este no, Él ama todo, de acá hasta el final, de verdad. Tiene una relación con el Señor, no se aparta del Señor. Vive, fíjese, 102, no me apartaré de tu juicio porque tú me enseñaste, dice 102. Él no se aparta de la Biblia. Escuche, 102. ¿Quién sabe lo que es la unión con Cristo? Aunque sea una idea, es que nosotros nacemos de nuevo, el viejo yo muere y nosotros somos unidos en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6. Básicamente es eso. Ahora, si usted está unido con Cristo, ¿usted se puede apartar de Cristo? No se puede apartar. No se puede apartar, no va a perder la salvación. Ahora, si usted está con Cristo, vamos a decir, y él es su marido, usted se puede apartar de su palabra, porque esta es la palabra que Cristo nos dejó. El que me ama, que guarde mis mandamientos, mi palabra. Entonces, ¿cómo puede decir que ama a Dios? ¿Cómo puede decir, esto es una unión vital? La unión con Cristo. Si usted está unido de verdad con Cristo, no me venga a decir de verdad que nació de nuevo, de verdad cuando ni siquiera abre su Biblia. No tiene vida, no está unido con Cristo directamente.
no ha pasado nada acá en usted. No hay unión con Cristo. A la ley y el testimonio, amado. Por eso cuando una persona dice, sí, esto, aquello, y nunca le muestra un texto bíblico, no tiene comunión con Dios, no hay. Una persona quiere estar. Usted cuando dice, nunca, dice ahí el 102, dice que no me apartaré de tus juicios. ¿Sí? ¿Es así? Porque, escuche, cuando usted, hablamos esa cosa de, así, de, ay, que estaba enamorado así, dígame, sea sincero, piensa así, en ese primer amor, que estaba enamorado, así, ¿usted se quería apartar un momento? O si era muy chico y decía, vení a casa, no estamos el novio. O quería estar siempre ahí. O no es así. ¿No quería estar ahí con esa persona? Bueno, cuando usted está enamorado del Señor, mire, voy a hablar por mí. A veces me dice, vamos a comer. Aquellos que me conocen, si fuera por mí, tendría ahí, porque yo lo he hecho, estaba solo, comía y estaba leyendo. Porque no se apartaba de mí. Yo estoy comiendo así, tengo puesta la mirada ahí. No digo que sea así con usted. Pero, no sé, ¿cómo puede vivir un día sin Biblia? Pero dice que ama a Dios. No entiendo. De verdad no entiendo. Porque si de verdad se puede vivir así, entonces, mire, esto es letra vieja y como dijo un hereje, que hace mucho dijo, no, esto hay que tirarlo, dijo. Ahora tenemos, ¿qué dijo? No sé qué cosa del espíritu, dijo. Yo lo quedé mirando así, o sea, ¿qué dice este hombre? No, amado, nunca me aparté, dice. Es así, es por medio de la palabra de Dios que el Señor nos enseña, nosotros por medio de su Santo Espíritu. En 1 Corintios capítulo 2, ¿se acuerda que cuando vimos hace un par de meses, vamos en el capítulo 2 de Corintios, pero cuando vimos en el capítulo número 1 de Corintios, perdón, vamos en el 2 de Corintios, pero cuando vimos el 1 de Corintios capítulo 2 que decía, el Espíritu nos reveló estas cosas. ¿Por medio de qué? Ya baranga, bajó algo. No, amado, la palabra, yo le leí la palabra, seguramente usted le leí un texto, le di algo para que vea. No le dije, el Señor me dijo ahora. No, es por medio de la palabra. Es que el Señor nos ha enseñado, amados. Y me ha enseñado a mí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que dice, mas el hombre natural no percibe estas cosas porque son locuras para él. Este loco Biblia. Qué molesto. No se preocupe, no voy a estar mucho tiempo. Yo voy a un lugar, no sé usted. Pero yo voy a un lugar de aquel que me dejó esta palabra. Usted siga con esas notebooks nada más. Y con eso, esa gente que se molesta si yo le digo que son vagos. Vaya a reunirse ahí, nada más. O al cante y danza alegre pronto, que es peor todavía. O el saca espíritu de acá a la vuelta. Acá hay vida. Acá, esta es mi delicia de día y de noche. El 103 sigue diciendo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Yo no sé si probó la miel. A mí me encanta la miel. En sus dos degustaciones. La dura y la blanda. O sea, me gusta tanto que por ahí la como un tarro ahí. Si por mí no me di cuenta, la como toda. Pero es así, amado. Es más dulce que la miel, la palabra de Dios. De día y de noche, en ella es mi meditación. Es la palabra de Dios, amado, la que a nosotros nos resulta dulce. Para muchos lo que les resulta dulce, ¿sabe qué es? Son los deseos de la carne, no la palabra de Dios. Eso le sabe dulce al paladar, eso sí gusta. Videojuegos, series de películas, perder el tiempo con personas, no le gusta juntarse con sabios, le gusta hacerse necio. No, amado, mire, yo no soy de dar consejos. Deje que las personas sigan las suyas. Usted júntese con sabios, júntese con la palabra de Dios. ¿Sabe cuando yo no tenía hermanos? ¿Sabe qué hacía? ¿Sabe quién era mi amigo íntimo? ¿Sí? ¿Quién era algo donde yo iba y hablaba y estudiaba? Era la palabra de Dios cuando yo estaba solo, amado. A donde yo meditaba, de día y de noche.
Voy a cerrar con el 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué beneficio tiene la palabra de Dios? Escuche, cuando usted más ama la palabra de Dios, adquiere más inteligencia. Por lo tanto, ¿qué? Usted puede discernir lo malo. Cuando usted sabe la verdad, aprende a odiar la mentira. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Eso es, usted tiene la mente abierta. O sea, ¿qué dice ahí? Dice, he adquirido inteligencia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que nosotros tenemos la mente según el mundo? No, según la mente de Cristo, amado. Por eso esto es la palabra de Dios. Cuando más se llena tiene la mente. Dice, he aborrecido todo camino de mentira. Dígame, el otro sábado tengo que hablar que dice, lámparas a mis pies. ¿Cómo puede ver el pecado? Que muchos me preguntan, quiero ver el pecado. ¿Sabe por qué no ve el pecado? ¿Alguien sabe cómo puede ver el pecado una persona? Biblia, amado, falta. Biblia. No, si yo conozco, no, falta Biblia, mucha Biblia. Mucha Biblia. Yo estoy así y yo escucho cuando habla el Espíritu. Yo sé cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Por eso digo, esto no es palabra de Dios. Porque falta Biblia, amados. ¿Cómo puede ser que Satanás sepa más de la palabra de Dios que un hijo de Dios? ¿Cómo puede ser que uno de estos de acá se recite en textos bíblicos? Gente que de verdad ni siquiera nació de nuevo, pero un cristiano no sepa, no sé, ni Juan 3:16, ni lo que dice Efesios capítulo 2. Falta la palabra del Señor. Amados, dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Ahí está la sabiduría. Mire la multitud de consejeros que tiene acá. Tiene 66 libros, tiene 39 en el Antiguo y tiene 27. Multitud para estar acá. Y todo guiado por la palabra de Dios. Para cerrar, ¿de verdad usted ama a Dios? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque para muchos, Señor, su palabra es gravosa, Señor, y es dura de oír, Señor. Sé que aunque el pábilo, Señor, humeare, nunca se apagó en mí, Señor. Usted me hizo con una frente más dura, Señor, que muchos, para poder resistir, Señor. Y desde el primer día en que me llamó, Señor, me dio a comer el rollo, Señor. Le pido, Señor, que se levanten otros hombres, Señor, de verdad, que tengan hambre y sed de justicia, Señor, que su palabra sea como miel, Señor. En un mundo que de verdad, como tengo que hablar mañana, Padre, está cegado por Satanás. Cegó el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca en sus corazones. Pido que se levante hombres como Pablo, Señor, que sufrían, padecían, Señor, y a pesar de eso mantenían un ministerio fiel, apegado, Señor, a su palabra, Señor. Eran hombres íntegros, Señor. Pido que su Santo Espíritu se esté moviendo así. Se lo pedimos en nombre de Jesucristo, Señor, como siempre decimos. Amén. 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 Come el rollo que te doy, ha dicho el Señor. Lo comí porque mi comida es hacer tu voluntad, Padre, y no la mía. Tu espíritu me afirmó para escuchar tu voz. Y me dijo, toma en tu corazón toda
todas mis palabras y oye lo que te hablo yo. Ve y habla mi palabra, así no me quieran escuchar. No les temas ni tengas miedo, que en mi boca son rebeldes, mas como diamante hecho tu frente. Sonido de gran estruendo se escucha. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Sonido de gran estruendo se escucha. Bendita sea la gloria del Señor.